La cena familiar transcurrió exactamente como se esperaba. Papá se quejaba del mercado, mientras mamá rellenaba las copas de vino y mi hermano Kevin se jactaba de su último ascenso en Goldman Sachs. Solo otro domingo en la casa de los Anderson. Otro trimestre difícil, suspiró papá, cortando su roast beef. Gracias a Dios que mantuvimos nuestro dinero en inversiones tradicionales. ¿Verdad, Kevin? Kevin asintió con aire de suficiencia. Acciones de primera línea, bonos municipales, la forma segura de generar riqueza. Se volvió hacia mí. A diferencia de algunas personas, alternativa a inversiones. Tomé un sorbo de agua, pensando en el correo electrónico que había recibido esa mañana de mis abogados. Mañana todo lo cambiaría. Pero por ahora los dejo hablar. Todavía no puedo creer que hayas desperdiciado tu herencia de esa manera, Rachel, intervino mamá. Tu abuelo trabajó muy duro para dejarles algo a cada uno de ustedes. Sí, la herencia. Hace 5 años, el abuelo Joe dejó a cada nieto $100,000. Kevin había invertido inmediatamente en una cartera de acciones seguras. Mi prima Sara compró una casa. Y yo, criptomonedas y startups tecnológicas. Papá meneó la cabeza. Podría haberlo tirado por el inodoro. Solo sabían que $100,000 habían sido el capital inicial para el Fondo de Innovación Anderson, mi firma de inversión privada especializada en tecnologías emergentes y activos digitales. Aunque se burlaron de mis decisiones arriesgadas, yo construí algo revolucionario. ¿Qué tal te va con el Bitcoin?, preguntó Kevin con una sonrisa burlona. ¿Aún vale algo? Revisé mi teléfono discretamente. Se acaban de confirmar los documentos finales para la salida a bolsa de mañana. El Fondo de Innovación Anderson estaba a punto de salir a bolsa, con una valoración inicial de $2,000 millones. Está bien, dije en voz baja. En realidad, quería hablarles sobre Dust. Te conté sobre mi nueva oficina, interrumpió Kevin. Suite esquinera. Piso ejecutivo. Papá, deberías venir a verlo. Es maravilloso, hijo, dijo papá radiante. Así es como se construirá el poder. Decisiones constantes y responsables. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de mi director financiero. CNBC quiere entrevistarte mañana después del inicio del programa. Rachel, mamá me tocó el brazo. ¿Has pensado en dejar que Kevin administre tu dinero? ¿Qué te queda? Él podría ayudarte a invertir mejor. Casi me reí de la ironía. Kevin gestionó una cartera de $50 millones en Goldman. Mi fondo había cerrado recientemente una posición de $400 millones en una startup de computación cuántica. Gracias, dije, pero estoy conforme con mi estrategia de inversión actual. ¿Estrategia actual?, se burló Kevin. Lo último que supe es que estabas trabajando en esa pequeña oficina del centro, jugando con dinero de la computadora. Eso diminuto en realidad. La oficina era solo nuestro espacio temporal mientras se terminaban nuestras nuevas oficinas centrales. 50 pisos de propiedades inmobiliarias de primera en Manhattan, con Fondo de Innovación Anderson blasonado en la parte superior. Sobre eso, comencé. Pero papá lo interrumpió. Tu abuelo estaría muy decepcionado, dijo con tristeza. Quería que ese dinero te diera un futuro, no que financiara alguna fantasía tecnológica. Pensé en el abuelo Joe, que había amasado su fortuna invirtiendo en las primeras empresas de informática cuando todo el mundo decía que estaba loco. ¿Quién me dijo antes de morir? El futuro pertenece a aquellos lo suficientemente valientes para verlo venir. En realidad, dije, sacando mi portátil, quería enseñarte algo. Dust. Ay, cariño, otra de tus presentaciones sobre criptomonedas no, suspiró mamá. Kevin, cuéntale a tu hermana cómo invertir adecuadamente. Kevin comenzó a dar una conferencia sobre los fundamentos del mercado. Pero yo no estaba escuchando. En mi pantalla se mostraban los datos comerciales previos a la IPO de mañana. Los inversores institucionales ya estaban alineados. Pronto todos lo sabrían. La hija que creían que había desperdiciado su herencia. Lo había convertido en uno de los fondos de inversión de más rápido crecimiento del país. Pero por ahora, los dejé hablar de inversiones reales mientras yo picoteaba mi carne asada, pensando en el timbre de apertura del negocio mañana. A veces, la mejor venganza no se sirve con la cena. Se sirve en la bolsa de valores. Transición de escena.
La luz del sol de la mañana entraba a través de las ventanas de mi oficina temporal mientras observaba cómo subían los números previos a la apertura del mercado. CNBC se reproducía en silencio en la pantalla de la pared, mientras el teletipo hacía la cuenta regresiva hasta la campana de apertura. En 30 minutos, Anderson Innovation Fund, Fondo de Inversión Extranjera Directa, AIF, comenzaría a comerciar. Mi teléfono vibró. Un texto de Kevin. Desayuno familiar en el club. Papá quiere darte otra charla sobre inversión responsable. Antes de que pudiera responder, mi asistente Sara entró corriendo. El artículo del Wall Street Journal acaba de salir. Abrí el titular. Un prodigio de la inversión tecnológica saca a bolsa su fondo. Se espera que el Fondo de Innovación Anderson sea la mayor OPV del año. ¿Tu familia aún no lo sabe?, preguntó Sara mientras preparaba los documentos para la ceremonia de apertura. Están a punto de descubrirlo. Mi teléfono sonó. Mamá, esta vez, dijo en voz baja, Rachel, cariño, ven a desayunar. Tu padre está preocupado por tu futuro económico. Sonreí mientras observaba la creciente multitud de periodistas que se reunía afuera de nuestro edificio. De hecho, mamá, ¿podrían verme en otro sitio? Enciendan la CNBC. ¿Qué? ¿Por qué lo haríamos, Dash? Solo confía en mí. Una vez, colgué mientras mi director financiero ingresaba con los números finales. Las operaciones previas al mercado son una locura. Podríamos abrir por encima de los $200 por acción. El ascensor sonó y mi equipo legal llegó con el timbre ceremonial de apertura. Todo estaba listo. Mi teléfono explotó con notificaciones, el chat grupal familiar. Kevin, ¿por qué está la foto de Rachel en CNBC? Mamá, ¿qué es el Fondo de Innovación Anderson? Papá, que alguien me explique qué está pasando. Le respondí, mira y verás. La voz del presentador de CNBC llenó la sala mientras Sara subía el volumen. En lo que se considera la historia de inversión del año, Anderson Innovation Fund sale a bolsa hoy. Fundado por Rachel Anderson, de 28 años, con una inversión inicial de tan solo $100,000, AIF se ha convertido en una potencia en inversiones en tecnologías emergentes. Mi teléfono sonó de nuevo. Lo puse en altavoz. Raquel. La voz de Kevin tembló. Por favor, dígame que este es un fondo Anderson diferente. ¿Recuerdas ese dinero de la computadora del que te reíste?, respondí. Simplemente me convirtió en multimillonario. El presentador continuó. Con inversiones en criptomonedas, computación cuántica e inteligencia artificial, AIF ha obtenido rendimientos superiores al 1000% solo en los últimos 3 años. Otra llamada. Papá. Esta vez, Rachel Elizabeth Anderson. ¿Qué pasa? ¿La herencia que creías que había malgastado? Dije con calma. Lo convertí en un fondo de $2,000 millones. La ceremonia de apertura es en 15 minutos. Quizás quieras darte prisa. Podía oír a mamá llorando de fondo, mientras papá balbuceaba. $2,000 millones. En realidad, mi director financiero susurró, mostrándome los últimos números. Ya estamos más cerca de los $3,000 millones. El ascensor se abrió de nuevo y allí estaban, mamá, papá y Kevin, con aspecto conmocionado, vestidos con su ropa de desayuno. Se quedaron mirando la bulliciosa oficina, la pared de pantallas que mostraban el logotipo de AIF y los reporteros instalando cámaras. Bienvenido al Fondo de Innovación Anderson, dije suavemente. ¿Te gustaría un recorrido antes de que suene la campana? Todo este tiempo, susurró Kevin, mientras nos burlábamos de tus inversiones. Estabas construyendo un imperio, terminó papá, con el rostro pálido. Mamá dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Rachel, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Habrías escuchado?, pregunté. ¿O simplemente me habrías vuelto a contar cómo estaba malgastando el dinero del abuelo? La voz del presentador de la CNBC rompió la tensión. En 5 minutos nos comunicaremos con Rachel Anderson, la nueva cara de la inversión moderna. Todos deberían tomar asiento, sugirió Sara, señalando la primera fila. La ceremonia está a punto de comenzar. Mientras mi familia se sentaba, todavía aturdida, me alisé la chaqueta y revisé los mercados una última vez. Kevin se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja. Rachel, todas esas veces que te sermoneé sobre inversiones. Guárdalo, dije,
cogiendo la campana ceremonial. Estamos a punto de descubrir quién entiende realmente el mercado. Las cámaras se encendieron y comenzó la cuenta regresiva. 5 años de trabajo, de ser desestimado y subestimado, habían conducido a este momento. El parque estalló en caos cuando las acciones de AIF superaron los $250 en la primera hora. Mi familia se quedó congelada en la sala de visualización ejecutiva, mirando cómo los números subían en las enormes pantallas de la pared. $265 por acción, murmuró Kevin, calculando frenéticamente en su teléfono. Eso significa que su empresa vale más que el PIB de varios países pequeños. Terminé por él. Pásame el café. Mamá no había tocado su taza. Sus manos temblaban mientras miraba. La repetición de CNBC mostró mi ceremonia de apertura del show. En la pantalla, me veía segura y pulida, nada que ver con la hija tonta a la que habían sermoneado en las cenas de los domingos. «Tu abuelo», dijo papá de repente, con voz ronca. «Él lo sabía, ¿no?» Sonreí, recordando mi última conversación con el abuelo Joe. Él fue mi primer asesor. Esa herencia no fue casual. Él sabía exactamente lo que planeaba hacer con ello. Pero las inversiones en criptomonedas, las startups tecnológicas. La voz de Kevin se fue apagando. Todos fueron investigados cuidadosamente y elegidos estratégicamente, expliqué. Mientras usted presumía de sus rendimientos anuales del 8%, yo veía ganancias del 1000% en inversiones iniciales. La puerta se abrió y Sara entró corriendo con más números. Acabamos de superar los $275. El mercado está deseando ver acciones de AIF. Mamá finalmente encontró su voz. Todas esas veces que nos preocupamos por ti, intentando que invirtieras adecuadamente. Estaba construyendo algo revolucionario, dije en voz baja. Pero estaban demasiado ocupados siguiendo las viejas reglas para ver el nuevo juego. Las pantallas se llenaron de noticias de última hora. El fundador del Anderson Innovation Fund se convierte en uno de los multimillonarios más jóvenes que se hizo a sí mismo. «Multimillonario», susurró Kevin. «Mi hermana pequeña es multimillonaria». Papá se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana que daba al piso de operaciones. «Me equivoqué», dijo, de espaldas a nosotros. «Todos nos equivocamos contigo, Rachel». «Sí», asentí simplemente. «¿Lo eras?» «¿Pero por qué mantenerlo en secreto?», preguntó mamá. «Todos estos años». «Porque necesitaba hacerlo a mi manera», expliqué. «Sin tus dudas, sin la condescendencia de Kevin, sin los útiles consejos de la familia». Sara apareció de nuevo. «Rachel, Bloomberg quiere una entrevista. Y los arquitectos de la nueva sede ya están aquí con los diseños finales». Asentí y me puse de pie. «Acompáñenlos a la sala de conferencias. Estaré allí en un minuto». «¿Nueva sede?», preguntó Kevin. 50 pisos. Vistas a Central Park. Sonreí. Esa pequeña oficina en el centro era solo temporal. Papá se apartó de la ventana con lágrimas en los ojos. «Tu abuelo estaría muy orgulloso». «Él era orgulloso», corregí suavemente. «Él vio lo que yo podía construir antes que nadie. Comprendió que, a veces, los mayores beneficios provienen de creer en alguien de quien todos los demás dudan». Las pantallas parpadearon nuevamente. AIF había superado los $300 por acción. La herencia desperdiciada se había multiplicado más allá de las expectativas más descabelladas. «Entonces», dijo Kevin, intentando sonreír, «sobre ese consejo de inversión que intenté darte. En realidad, tomé mi tableta. Tengo algunas reuniones con posibles inversores, pero si estás interesado, AIF siempre está buscando analistas talentosos. Los puestos de inicio empiezan en el nivel de entrada, por supuesto». Su rostro se enrojeció cuando comprendió el significado. El hermano que me había dado una charla sobre finanzas ahora tendría que postularse para un puesto junior en mi empresa. «Debería irme», dije recogiendo mis cosas. «Sara te acompañará a la salida». «¿Cuándo, mamá, papá?», pregunté. «La cena del domingo de esta semana será en mi casa. La vista desde el ático es espectacular». Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, escuché a mamá susurrar. «Nuestra hija, una multimillonaria». «No», corrigió papá en voz baja. «Nuestra hija, una visionaria». Sonreí.
pensando en las últimas palabras que me dijo el abuelo Joe. Muéstrales lo que ves, Rachel. Muéstrales el futuro. Bueno, abuelo, pensé, mientras observaba a mi familia observar los miles de millones que fluían por las pantallas. Finalmente se los mostré. A veces, la mejor inversión no está en acciones ni en bonos. Esa herencia no fue casual. Él sabía exactamente lo que planeaba hacer con ello. Pero las inversiones en criptomonedas, las startups tecnológicas. La voz de Kevin se fue apagando. Todos fueron investigados cuidadosamente y elegidos estratégicamente, expliqué. Mientras usted presumía de sus rendimientos anuales del 8%, yo veía ganancias del 1000% en inversiones iniciales. La puerta se abrió y Sara entró corriendo con más números. Acabamos de superar los $275. El mercado está deseando ver acciones de AIF. Mamá finalmente encontró su voz. Todas esas veces que nos preocupamos por ti, intentando que invirtieras adecuadamente. Estaba construyendo algo revolucionario, dije en voz baja. Pero estaban demasiado ocupados siguiendo las viejas reglas para ver el nuevo juego. Las pantallas se llenaron de noticias de última hora. El fundador del Anderson Innovation Fund se convierte en uno de los multimillonarios más jóvenes que se hizo a sí mismo. «Multimillonario», susurró Kevin. «Mi hermana pequeña es multimillonaria». Papá se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana que daba al piso de operaciones. «Me equivoqué», dijo, de espaldas a nosotros. «Todos nos equivocamos contigo, Rachel». «Sí», asentí simplemente. «¿Lo eras?» «¿Pero por qué mantenerlo en secreto?», preguntó mamá. «Todos estos años». «Porque necesitaba hacerlo a mi manera», expliqué. «Sin tus dudas, sin la condescendencia de Kevin, sin los útiles consejos de la familia». Sara apareció de nuevo. «Rachel, Bloomberg quiere una entrevista. Y los arquitectos de la nueva sede ya están aquí con los diseños finales». Asentí y me puse de pie. «Acompáñenlos a la sala de conferencias. Estaré allí en un minuto». «¿Nueva sede?», preguntó Kevin. 50 pisos. Vistas a Central Park. Sonreí. Esa pequeña oficina en el centro era solo temporal. Papá se apartó de la ventana con lágrimas en los ojos. «Tu abuelo estaría muy orgulloso». «Él era orgulloso», corregí suavemente. «Él vio lo que yo podía construir antes que nadie. Comprendió que, a veces, los mayores beneficios provienen de creer en alguien de quien todos los demás dudan». Las pantallas parpadearon nuevamente. AIF había superado los $300 por acción. La herencia desperdiciada se había multiplicado más allá de las expectativas más descabelladas. «Entonces», dijo Kevin, intentando sonreír, «sobre ese consejo de inversión que intenté darte. En realidad, tomé mi tableta. Tengo algunas reuniones con posibles inversores, pero si estás interesado, AIF siempre está buscando analistas talentosos. Los puestos de inicio empiezan en el nivel de entrada, por supuesto». Su rostro se enrojeció cuando comprendió el significado. El hermano que me había dado una charla sobre finanzas ahora tendría que postularse para un puesto junior en mi empresa. «Debería irme», dije recogiendo mis cosas. «Sara te acompañará a la salida». «¿Cuándo, mamá, papá?», pregunté. «La cena del domingo de esta semana será en mi casa. La vista desde el ático es espectacular». Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, escuché a mamá susurrar. «Nuestra hija, una multimillonaria». «No», corrigió papá en voz baja. «Nuestra hija, una visionaria». Sonreí, pensando en las últimas palabras que me dijo el abuelo Joe. «Muéstrales lo que ves, Rachel. Muéstrales el futuro». «Bueno, abuelo», pensé, mientras observaba a mi familia observar los miles de millones que fluían por las pantallas. Finalmente se los mostré. A veces, la mejor inversión no está en acciones ni en bonos.